Unidad 1. Abya Yala. El Abya Yala es el continente americano antes de la llegada de los españoles y se lo conoce como tierra en plena madurez, tierra en sangre vital y territorio salvado. Grandes civilizaciones de Mesoamérica se dividían en tres, que era el formativo preclásico, el clásico y el posclásico. En el formativo preclásico encontramos los olmecas. En el clásico estaban incluidos los teotihuacanos, mayas y zapotecas. En el posclásico encontrábamos los toltecas y a los aztecas. Civilización olmeca, del año 1200 al 400 a.C. Sus principales templos eran La Venta, Tres Zapotes, Oaxaca y Veracruz. En su cultura tenían figuras en formas de jaguar. La idea de lo divino de ellos era un jaguar. Se destacaban los escultores y orfebres, las cabezas monolíticas, aparición del cero, del juego de la pelota a base de caucho con fines religiosos. Construían centros ceremoniales, edificaciones de piedra y destacaba la astronomía, el calendario lunar. En la economía, su actividad económica era la agricultura, donde cultivaban maíz, frijol, calabazas y cacao. Utilizaban la carne de pescado, tortuga, venados y perros domesticados. En la sociedad estaba organizada por tribus, donde mandaba un jefe. Tenían la ciudad dispersa, que estaba organizada por comunidades. Estaba dirigida por comunidades o grandas, donde mandaba un jefe o un sacerdote. El pueblo construía sus centros y los hombres se dedicaban al trabajo pesado, las mujeres a cuidar a los niños y tejer hilos vegetales. La política era teocrática, o sea, creían en varios dioses y tenían una sociedad patriarcal, un solo jefe. Teotihuacanos, cultura. Practicaban sacrificios humanos y animales. Sus animales sagrados eran el puma, el lobo, el águila, el halcón, la serpiente y el búho. En la economía, su principal actividad económica era la agricultura. Cultivaban maíz, frijol, calabazas y chile. Tenían técnicas agrícolas que consistía en canalización y reguío de agua. El comercio de la obsidiana y la producción artesanal de los alfareros. En la sociedad existían dos tipos, la ceremonial y la residencial. En la ceremonial era de la clase alta y la residencial es de clase baja. La ceremonial era arquitectura monumental, sede de gobierno. Y la residencial era donde los del pueblo tenían que construir sus propios centros. La política era teocrática y militarista, y el control estatal, máximo gobierno, los medios de producción y el comercio de obsidiana. Civilización maya, cultura, estudio astronómico, predecían eclipses. Sistema numérico, donde aparecieron las matemáticas. Técnicas agrícolas sofisticadas y tecnificadas. Eran politeístas, creían en varios dioses. Los dioses representaban fuerzas de la naturaleza que se representaban por deidades. El uso del sistema vigesimal de base 20 y predecían eclipses solares, lunares y solsticios. La economía, la principal actividad era el maíz, que era considerado un dios, el algodón y el cacao, que era consumido por los europeos. En la sociedad era de tipo clasicista y jerárquica, donde se encontraban los nobles, comerciantes, artesanos, que eran los esclavos. Y la política, el máximo gobernante era Alaj Binich y se regía por los nobles y sacerdotes. Cultura zapoteca. Cultura. Inventaron el chocolate hace 3000 años. Eran politeístas, su dios se llamaba Xipi Topec. Xipe, que significa su dios creador, y Topec, que significa su dios mayor que los regía. Y Tlatrahuaqui era el dios sol. En la economía, la agricultura, se dedicaban al comercio artesanal y se dedicaban a la caza, pesca y recolección de frutos. La sociedad, la familia representaba la unión básica y social. El hombre se dedicaba al trabajo pesado y la mujer se dedicaba a tejer fibras vegetales y a cuidar a sus hijos. La política estaba gobernada por Cuatquitao, sus sacerdotes eran los jueces del reino y el sucesor del rey era por él y la hija de un caudillo. Civilización tolteca, era conocido como maestro constructor y la ciudad principal era Tula. Cultura, inventaron el juego de la pelota a base de caucho. Tenían un sistema de comercialización con otros pueblos. La economía era el trabajo del metal y, como ya lo he dicho, comercialización con otros pueblos. La sociedad era de tipo clasicista y militarista.
donde iban los militares, sacerdotes, comerciantes y esclavos. La política, estaban militarizados. Civilización azteca. Cultura. La medicina, uso de las matemáticas, la astronomía, las pirámides de códices y las operaciones de corazón. Economía. Era el cobro de los tributos a los campesinos, esclavos y el pueblo sometido. Era el comercio local, pequeños negocios. La agricultura intensiva, la caza y la pesca. Sociedad. El gobernante supremo, realizaban sacrificios humanos y animales. El trono era herencia o elección y fundaron 3 escuelas que incluían a mujeres. Política. Huey Tlatoani era el gobernante. Sihua Coat era el fundador, el consejero. Y Tlatocan era el consejero de los 4 funcionarios. La región andina y el control de los pisos verticales fue creada por John Murray en el año 2002 en Perú. Se diferenciaba por los siguientes nombres: pisos verticales, verticalidad, técnica de archipiélagos e islas ecológicas. Su principal actividad económica era la coca que se enviaba al Tahuantinsuyo. Se dividió en 5 pisos. El primer piso se encontraba en las etnias más pequeñas, donde se cultivaba la coca y el algodón. El segundo piso eran las etnias grandes, donde se cultivaba el maíz y el algodón, y tenían acceso a los mares y valles y explotaban los bosques. Tercer piso eran las etnias costeñas, donde se cultivaba maíz, yuca, ají y camote. En el cuarto piso eran las etnias más poderosas, que se encontraban en las costas del Tahuantinsuyo. Y el quinto piso y último eran las etnias más pequeñas, que se encontraban en las montañas y se cultivaba yuca, maíz, papas y frutas. Y su principal cultivo, al igual, era la coca. La dominación colonial del Nuevo Mundo. Formas económicas de dominación colonial. Son 4. Mita, obrajes, concertajes y hacienda. Las mitas, finales del siglo XVI y siglo XVII. El trabajo era obligatorio y forzado. La remuneración se pagaba a través de tributos. La principal producción era textil y agrícola. Los obrajes, finales del siglo XVI y finales del siglo XIX, se dedicaban a la manufactura. Hubo los esclavos tanto como indígenas y negros. Los obrajes se realizaban en Quito, Latacunga y Riobamba. Los salarios de los obrajes eran bajos y tenían pocas remuneraciones. Los incentivos eran también muy pocos. Pequeñas industrias que se dedicaban a lo textil. Concertajes, trabajo agrícola, a través del contrato y esclavos. Eje fundamental era la hacienda. Deuda eterna eran los juegos de dados. El guasiponguero residía en la hacienda. El peón no reside en la hacienda. La iglesia también estaba incluida. Los terratenientes eran dueños de las grandes haciendas, y esto se terminó en el año de 1820. Hacienda se basaba en la mano de obra. La mano de obra era dependiente y esclava. Eran antagónicos, o sea, explotaban al hombre. Había concentración de tierras, el poder económico y político y la organización económica. Descubrimiento de América. Fue el 12 de octubre de 1492 por Cristóbal Colón. Entre estas tenemos las ventajas positivas y las ventajas negativas. En las ventajas positivas tenemos un intercambio cultural. Trajeron alimentos nuevos, elementos culturales y lingüísticos como era el idioma. El color de nuestra piel es gracias a esta mezcla. También trajeron nuevas tecnologías y las rutas comerciales se fortalecieron. En las ventajas negativas se llevaron gran parte de las riquezas como era el oro, violaron y masacraron a mujeres y niños, violación de los derechos humanos, mataron a gran parte de los indígenas, los obligaron a ser católicos, desplazaron a los indígenas para convertirlos en esclavos y trajeron nuevas enfermedades como era el VIH-Sida y la malaria. Cerro Rico de Potosí está ubicado en Bolivia. Fue descubierto en 1543 y explotado en 1545. Es la fuente de economía principal para Bolivia. Lo negativo de esto es la muerte de los indígenas por las condiciones en las que trabajaban. Fue considerado patrimonio cultural por la UNESCO. Independencia de América Latina, siglo XIX. Líderes independentistas: Simón Bolívar, Francisco Miranda, José de San Martín, José Artijos y José María Moreno.
Proceso histórico. Primer grito de la independencia, Quito, 10 de agosto. Patria Grande estaba conformada por Panamá, Venezuela, Ecuador, Colombia y Perú. Los presidentes de la Gran Colombia fueron Simón Bolívar, Domingo Caicedo y Joaquín Mosquera. Hello. Consolidación del capitalismo. Ilustración es el movimiento y es llamado siglo de las luces. Características de la Ilustración: excesivo predominio de la razón. ¿Qué es el capitalismo? Relaciones sociales de producción antagónicos. Existía la explotación del hombre por el hombre y compra y venta de plusvalías. Origen: siglo XVI, siglo XIV, Inglaterra. La primera revolución industrial se dio en 1780 a 1830. Los países hemisféricos tienen escasos recursos, baja economía, son más consumistas, no hay tecnología y es escasa su capital. Unidad 2. Modelo agroexportador, también conocido como el MAE. Era netamente a nivel mundial. Aquí se basaba en la exportación de materia agraria. La división mundial era entre países centrales y periféricos. Exportaciones. El Ecuador tiene condiciones agroecológicas únicas en el mundo. Las agroexportaciones del Ecuador son el banano, el café y el cacao. Esto dependía de una vinculación que tenía el Ecuador con otros países. En las agroexportaciones del Ecuador tenemos el cacao. Vamos a hablar de la transición, auge y crisis. En la transición tenemos que era un árbol milenario que cautivó los paladares de la realeza. En 1590 los colonos cultivaban en el Ecuador con fines productivos. Fue rentable el cacao a mediados del siglo XVI. Por su calidad y aroma frutal se lo denominaba el cacao de arriba. El auge en 1820 fue un crecimiento paulatino. El auge de la producción cacaotera. En 1820 se da el crecimiento paulatino en las plantaciones. El boom cacaotero empieza en 1875 y 1895. Aquí podemos ver en 1890 que fue la mayor exportación que tuvo el Ecuador en lo que es cacao. La crisis de la producción cacaotera es en 1914 a través de la Guerra Mundial. Esto es lo que disloca al Ecuador en su economía. El aumento de oferta bajó los precios del cacao. En 1920 ocurre la funesta aparición de enfermedades. Esto era la monilla y la escoba de bruja, que esto bajó la producción del cacao en el Ecuador. Fases productivas en el periodo republicano. Aquí podemos hablar sobre el inicio del ferrocarril, que fue por García Moreno, quien fue el que inició la carretera Quito-Guayaquil, conocido como el Ferrocarril del Sur. En 1897, la migración interna el Hoyo El Faro culminó el ferrocarril en 1908. La dependencia económica. Esto radica en que tenemos que importar capitales y maquinaria y equipos tecnológicos hacia otros países. Esto atrae a los imperios a invertir en nuestro país. Aquí hablamos sobre la dependencia económica interna y externa. A continuación vamos a hablar de la dependencia económica interna. La dependencia económica interna. Actualmente la economía del Ecuador está esquematizada por la dolarización, que esto es un crecimiento en lo que es la economía del país. Gracias a las exportaciones de materia prima, como es el petróleo, es la fuente de riqueza para el país. Dependencia económica externa. La dependencia económica la vemos desde la época colonial.
En la actualidad la relación es con relación al mercado mundial. ¿En qué se basa? Se basa en la falta de recursos monetarios que tiene el país por malos gobiernos que ha tenido el Ecuador. A continuación vamos a hablar sobre la centralización administrativa. La centralización administrativa. Esto se debe a que el poder se centraba en pequeños grupos de personas. Aquí se trataba sobre la administración o toma de decisiones, lo que interviene Kedmer. ¿Quién fue Kedmer? Fue un autor, doctor y filósofo. También fue un autor de célebres tratados. Nació en Escratón en 1875. ¿Cuáles fueron sus causas para que Kedmer iniciara la centralización administrativa? Kedmer, las causas. Llega a todos los países sudamericanos. Como son Colombia, Chile, Guatemala, Perú, Ecuador, entre otros. La causa por la que llega la misión Kedmer fue la crisis cacautera en el Ecuador. Hablemos sobre la misión de Kedmer. Comienza en Ecuador en 1926, que esto se trataba sobre la modernización del Estado y la reestructuración del sistema bancario. Fue una meta del presidente Isidro Ayora en ese tiempo, en abril. Llega la misión para corregir las deficiencias administrativas como son la planificación, la organización, la dirección y el control. Modelo de sustitución de importaciones. Esto se ve incentivado por la industria nacional, produciendo una mercadería en el mercado de sustitución de importaciones. Esto es de medida económica desarrollada por el gobierno para reducir el número de importaciones. ¿Cuáles fueron sus causas? Las causas fueron los cambios políticos, económicos en el Ecuador. Y los países industrializados fueron Chile, Argentina, Brasil y Colombia. Las causas fue el cambio político en la economía del país. Los países industrializados son Chile, Argentina, Bolivia y Colombia. Continuando con la exposición, hablaremos sobre la producción bananera, sobre la crisis de producción bananera. Esto se dio en los años de los 60, donde la demanda fue de Estados Unidos y Europa. Y aquí también se vio la integración al mercado internacional. Debido a la caída de las exportaciones, el producto no salía y se pudría en las fincas. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Aquí podemos ver que tenía la migración de la sierra a la costa y también el crecimiento urbano, conjuntamente con el capitalismo, que esto quiere decir que las personas tenían más poderes que otros. A continuación vamos a ver sobre sus enfermedades. Existían dos tipos de enfermedades en la producción bananera. La una era la cigatoca, que esto se hacía referencia a que las hojas de la producción bananera tendían a marchitarse, haciéndose de color amarillo, y esto hacía que el producto se pudre. También tenemos el mal de Panamá, que esto hacía que el producto se pudra y por ende no salía el producto y se podría en las fincas. A continuación veremos sobre la CEPAL. La CEPAL era también conocida como la teoría de la independencia. Sus siglas de la CEPAL son Comisión Económica para América Latina. Estaba liderada por Raúl Prebisch, quien era un mayor economista de América Latina. Él también dedujo sobre el pensamiento cepalino el 25 de febrero de 1947. A continuación vamos a ver sobre las etapas de la CEPAL.
A continuación veremos sobre las etapas de la CEPAL, donde en los años 50 se dio la industrialización por sustitución de importaciones. También las reformas para desobstruir la industrialización en los años 70. Como podemos ver, en los años 80 se dio la superación del problema de endeudamiento externo. Y por último, los años 90 se dio la transformación productiva con equidad. Estas fueron las etapas de la CEPAL. Se dio la superación del problema de endeudamiento externo. Y por último, los años 90 se dio la transformación productiva con equidad. Estas fueron las etapas de la CEPAL. A continuación veremos sobre los objetivos de la CEPAL. Era, como primer punto, tener medidas para resolver problemas económicos. Otro de los objetivos era realizar las investigaciones de los problemas económicos y técnicos que tenía la CEPAL. Emprender la compilación, evaluación y difusión de informaciones económicas. También hablaremos sobre los 8 objetivos del milenio, que son lograr la enseñanza primaria universal, reducir la mortandad infantil, erradicar la pobreza y el hambre, promover la igualdad de género y mejorar la salud materna, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, fomentar una asociación mundial y como por último tenemos erradicar el VIH-Sida y la malaria. Producción petrolera. La producción petrolera se dio en la década de los 70 con la afirmación de importantes cambios para el Ecuador. Aquí también se dio la mayor gravitación de los centros urbanos, un crecimiento de población asalariada. También se dio el crecimiento de producción de capital. Esto es en cuanto a la producción petrolera. Hablemos sobre el auge de producción del petróleo. En 1964 se otorgó el Estado 500.000 de hectáreas para la exploración y explotación del petróleo. Aquí también, para 1972 comenzó el auge petrolero en zonas como la Amazonía y el Golfo de Guayaquil. Esto se dio gracias a la subida del precio de ingreso del petróleo. Se generó un mayor ingreso al país. Ya me equivoqué. El petróleo en el Ecuador era la fuente de economía de exportación. El petróleo en el Ecuador era la fuente de ingreso económico más importante del Ecuador, así como la exportación de crudos y sus derivados. Oscilaba entre un 40 y un 60% de todas las exportaciones que tenía el Ecuador. El primer pozo que se realizó en Ecuador fue en 1911 en la región costera. Para 1967, Texaco perforó el primer pozo en la zona amazónica. Durante 67 años exportó y comercializó Texaco el crudo y sus derivados. El petróleo, tenemos las ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos que genera enormes entradas de dinero al país. Es un recurso barato de extraer. Ofrece miles de puestos de trabajo. Como desventajas tenemos la sociedad se vuelve dependiente del petróleo. Es un recurso no renovable. La quema de combustibles contribuye al calentamiento global. Tenemos a continuación los impactos de producción petrolera. Como un impacto tenemos el impacto social, el impacto económico, el impacto a la salud, que esto afectaba a la salud de los seres humanos. El impacto ambiental. La economía ecuatoriana. Aquí se divide entre la dolarización y la globalización. Entre las características más principales tenemos la dolarización, que sustituye la moneda local por el dólar. También la devaluación del sucre. Yamin Magual dijo, el sistema de la dolarización económica
Es la única salida que ahora tenemos y es el camino por donde todos debemos transitar. También tenemos las características de la globalización, que son procesos económicos, tecnológicos, sociales y culturales que consiste en la creciente comunicación entre los diferentes países. También tenemos la integración al mercado mundial y la mejora de técnicas para la globalización. A continuación daremos a conocer la producción florícola, que en el Ecuador es la situación geográfica que le ha beneficiado en cuanto a la exportación de materia prima. El Ecuador es el primer productor de rosas, ya que son hermosas y son las mejores del mundo, por su grueso tallo, botones gigantes y una vida prolongada. Cayambe. En esta zona se produce la mayor producción de flores, ya debido a su luminosidad y suelo fértil. Las flores. Actualmente las flores son consideradas en el Ecuador las mejores del mundo por su calidad y belleza. Las provincias donde mayor tiene de cultivos son en Cañar, Azuay y Cayambe. Dentro de la producción florícola tenemos las flores y las flores comestibles. Las flores ecuatorianas son consideradas las mejores del mundo por su calidad y belleza. Continuando tenemos las flores comestibles, que una de las características es que lleva exportándose por más de 5 años. En la florícola Nevado Ecuador, que está libre de pesticidas y químicos para las flores. Bájale, bájale. La producción camaronera empieza en los años 60 con importantes niveles de producción. El camarón dentro del mercado mundial es muy cotizado y apetecido por su alto nivel de calidad y su valor agregado, el cual se exporta. Las enfermedades de la producción camaronera son el White Spot o también llamado mancha blanca. El camarón blanco del Pacífico es el primer cultivo en la costa ecuatoriana. Así también como se cultiva en menor escala las especies como litones y occidentales. Gracias a esto se pronunció el trabajo en las costas ecuatorianas. Las provincias donde mayor se cultiva el camarón son Guayas, Manabí y Esmeraldas. La demografía del Ecuador. Hablemos sobre la demografía, que es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de la población en su dimensión, estructura y evolución dentro de sus características generales. Durante los años 1995 y 2000, las condiciones de pobreza aumentó drásticamente en un 3.9 a un 8.5% de personas en un movimiento migratorio, y esto generó la falta de trabajo. La inmigración consiste en dejar un lugar de origen para establecerse en otro país o región. Las causas principales son económicas y sociales. A continuación veremos sobre qué es el PIB. El PIB es un valor monetario de bienes y servicios finales producidos en una economía en un periodo determinado. Su fórmula es consumo más inversión más gasto público por exportaciones menos importaciones, que esto nos da una balanza comercial. La inflación hace referencia al incremento de precio de bienes y servicios en un periodo determinado. También los movimientos bursátiles, tiene referencia a movimientos bursátiles. Aquí hace referencia a la bolsa de valores. Como ejemplos tenemos Grupo Rosado, Grupo Novoa y Los Jares. Unidad 3. Ciencia económica. ¿Qué es la economía? La economía es una ciencia social que estudia el comportamiento humano de los agentes individuales, producción y distribución de bienes y servicios, entendidos estos como los medios para satisfacer las necesidades humanas. Las necesidades ilimitadas, escasez está relacionada en las necesidades existentes.
La necesidad es el aspecto de vida para vivir en un estado de salud pleno. Y la pirámide de Maslow está dividida en 5 partes según la necesidad humana, que están en fisiológicas, seguridad, pertinencia o afecto, autoestima y autorrealización. ¿Qué es el nivel de precios? El nivel de precios es una medida que sirve para representar de una forma agregada todos los precios que existen en una economía. ¿Qué es el PIB? El PIB es el valor monetario de bienes y servicios finales producidos en una economía en un periodo determinado. Economía positiva y economía normativa. Economía positiva es de un estudio objetivo que explica cómo funciona la economía, cómo está relacionada con la realidad. La realidad busca predecir las consecuencias que existen en una economía. Se basa en 2 aspectos: en lo que fue, lo que es y lo que será. La economía normativa tiene una vinculación subjetiva, que esta emite juicios de valor. Emite juicios de valor. Emite valores éticos. Se relaciona también con la teoría de la economía, que es microeconomía y macroeconomía. La microeconomía es el estudio de los agentes económicos como la empresa, familia y gobierno. La macroeconomía estudia los agentes individuales, que es el PIB, el PNB, la inflación, y que se basa en 2 aspectos: en lo que debería ser y en lo que debe ser. Carl Henry Marx fue un economista, sociólogo, periodista, intelectual, militar de religión judía, que hablaba de la mercancía, valor de uso, valor de cambio, la plusvalía. ¿Qué es la mercancía? La mercancía es el producto destinado a satisfacer las necesidades del hombre. El valor de uso es la utilidad y beneficios económicos. El valor de cambio es en cuanto un producto debe ser intercambiado para obtener otro. La plusvalía es el incremento de valor de un bien o producto por la cual un inmueble tiene plusvalía un inmueble tiene plusvalía al momento de registrar mejoras en las áreas. Trabajo concreto. El trabajo concreto es el trabajo útil que produce objetos útiles, el valor de uso que no se pueden comparar. El trabajo abstracto representa desgastes mentales y físicos. Pensamiento económico de Adam Smith y de David Ricardo. Adam Smith nació en 1723 y murió en 1790.
Fue el padre de la economía. Su obra principal fue La riqueza de las naciones, acumulación de capital, división de trabajo y aumento de ahorros. La productividad y la eficiencia. La productividad es la capacidad de producir y la eficiencia es el proceso que está realizado. El precio natural es el precio justo. El precio de mercado es la oferta y la demanda. David Ricardo nació en 1772 y murió en 1823. Tiene 3 enfoques: valor de bienes, control de trabajo, redistribución de bienes y tierras. Las 3 clases sociales son terratenientes, trabajadores y capitalistas. Los terratenientes se basan en la renta, los trabajadores. Existen 3 clases sociales: terratenientes, trabajadores y capitalistas. Los terratenientes se basan en la renta, los trabajadores en el salario y los capitalistas en utilidades. Neoclásicos: teoría de valor que se enfoca en lo que es la utilidad. Valor de riqueza: se basa en la utilidad y escasez. Valor principal: actividades económicas del trabajo por lo general. Actividades: redistribución de tierras. De tierras. La economía debía tener un enfoque matemático y estadístico. Consumo individual. Consumo individual, que la producción debía tener utilidad. Principales autores: Taylor, Fayol. No, ya hablé mal. Principales autores: Taylor, Fayol, Weber, Alfred Marshall. Taylor nació en 1856 y murió en 1915. Administración científica. Trabajo no incentivado no va a trabajar en perfectas condiciones. Fayol nació en 1841 y murió en 1925. Administración general industrial. Son positivistas. Hechos reales. Weber nació en 1864 y murió en 1920. Habla sobre la burocracia, administración económica y social, y el proceso administrativo. Alfred Marr nació en 1842 y murió en 1924. Que habla sobre los agentes económicos, la microeconomía, el trabajo y la organización, y la oferta y la demanda.
El marxismo. El marxismo se basa en el capitalismo, que se enfoca en las relaciones sociales. Su producción eran antagónicas del hombre por el hombre. Capitalismo. La burguesía es la producción y distribución a través del dinero y el trabajo. La teoría de valor se divide en dos: el valor de uso y valor de cambio. El valor de uso es la capacidad para satisfacer las necesidades y el valor de cambio es el intercambio de un bien para obtener otro. La plusvalía es la obtención de ganancias del capitalismo. La fuerza de trabajo se divide en dos: el trabajo abstracto y el concreto. El trabajo concreto es el aspecto, se basa en el aspecto de salario. Y el trabajo concreto es la depreciación de materia prima. Legado de Marx en América Latina. Materialismo histórico. Se enfoca en la economía a través de la ideología, en el aspecto social y el aspecto político. Carlos Mariátegui en 1894 fue pensador social del marxismo. América Latina explica los problemas de Perú en el ámbito económico, social y político. A continuación, el feudalismo. Las relaciones sociales eran antagónicas, explotadas por los señores feudales. Su principal actividad económica era la agricultura, decadencia del comercio. Las clases sociales se dividían en 4 formas diferentes, que eran siervos o esclavos, terratenientes, rey o monarca. Iglesia. La toma de decisiones con los señores feudales. El Estado a través de reinos. El capitalismo. Las relaciones sociales eran antagónicas. Las clases sociales se dividían en 2: burguesía y proletariado. El Estado primero eran proteccionistas y luego pasó a ser observador, dejar hacer y dejar pasar. Al trabajo se le consideraba como una mercancía sustentable para la compra y venta de empresas. Existía el desarrollo fuerza productiva. Plusvalía, ganancias capitalistas. A continuación, el socialismo. Sus relaciones sociales eran antagónicas: clase social explotada, obreros o campesinos. Equidad, democracia. Riqueza, dificultad social.
Esto se prioriza por la salud, educación y tecnología. Sus actividades económicas, industria y agricultura. Esto dio que producir, cómo producir y cómo distribuir.